Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos recuerda que nuestra fe tiene una dimensión misionera. Por nuestra fe en Jesús hemos sido bautizados y así hemos nacido a la vida de hijos de Dios. Como bautizados hemos sido injertados en Cristo a esa vida de hijos de Dios. Por eso, en virtud de nuestro bautismo, somos discípulos y misioneros. Es decir, estamos llamados a seguir a Jesús hasta aprender de Él ese amor y esa misericordia de Dios. Y entonces también ser sus misioneros, es decir, sus apóstoles, sus enviados, los continuadores de su obra, que vayamos por todas partes proclamando la cercanía de su reino, que llevemos por todas partes la alegría de su evangelio y sobre todo que vayamos en busca de esas ovejas descarriadas, de esas ovejas perdidas, de esas ovejas apartadas y alejadas de su rebaño. Ciertamente, como hemos escuchado en la primera lectura del libro del profeta Oseas, ¿qué fue lo que sucedió con Israel que se desperdigó, que se fue apartando del Señor, que se fue descarriando? Sin duda, la abundancia en cosechas, esa riqueza que empezaron a tener con su frondosa cosecha, pues eso fue lo que los llevó a apartarse del Señor y más bien a construir altares paganos, a construir monumentos a los ídolos. Y entonces se fueron apartando de Dios. Queridos hermanos, los bienes materiales, las riquezas de este mundo, queramos o no, nos van alejando del verdadero Dios. Y lo peor, van haciendo que vayamos atesorando en nuestro corazón, pues esas cosas que más bien nos llevan a la idolatría. Es decir, vamos haciendo de las riquezas como si fueran un Dios y nos apartamos del verdadero Dios, del Dios de Jesucristo. He allí nuestra misión, he allí nuestra tarea de llevarles esta buena nueva de salvación para que se aparten de las riquezas, para que vuelvan su vida a Dios y para que sigan abriendo su corazón a ese verdadero Dios que nos ha hecho visible nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tienen que hacer para salvarse? Destinar sus riquezas al bien de sus hermanos. Es decir, ser generosos para compartir, ser generosos para dar con eso que tienen y que es bendición de Dios, ayudar a sus hermanos con generosidad, con caridad. Y eso es lo que los va a salvar. Queridos hermanos, pidámosle a Dios pues que cumplamos nuestra vocación de discípulos y misioneros. Hoy vemos cómo Jesús en el Evangelio llamó a sus discípulos, a quienes los llamó también apóstoles, es decir, enviados a que continuaran la obra de su reino. He allí nuestra vocación y misión. Como discípulos estamos llamados a seguir a Jesús, a conocerlo, a amarlo, hasta llegar a aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón
y a amar y a tener esa misericordia como Él por nuestros hermanos, para que así podamos también ser sus apóstoles, sus enviados, y podamos cumplir esa misión que tenemos de proclamar la cercanía de su reino por todas partes. La misión de anunciar a los demás la alegría del Evangelio. Y no solo con nuestras palabras, como con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestras obras. Por eso Jesús también les da el poder a sus discípulos de curar a los enfermos, de expulsar a los demonios, es decir, de ayudar a levantar el ánimo a esa gente que está extenuada, a esa gente que está sufriendo, a esa gente que anda como ovejas sin pastor. Vamos pues a pedirle a Dios que cumplamos esta vocación y misión de bautizados. Somos discípulos y misioneros. Somos bautizados y enviados.